Doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia. La representación consular en San Antonio del Táchira, encabezada en este momento por el vicecónsul don Felipe Abadía, que nos está acompañando el día de hoy. Agradecerle también el apoyo al señor cónsul, que su texto grueso también nos ha estado acompañando durante todo el día de hoy. A mis amigos, compañeros, el doctor Walter Márquez Rondón, amigo mío personal de tantos años, y el doctor Carlos García, que son los representantes, los miembros de la Academia Tachirense de la Historia, que siempre han estado muy pendientes de lo que estamos haciendo aquí en San Antonio del Táchira. El licenciado Armando Garnica Santos, presidente del Ateneo Fronterizo Marco Ramírez Murci, a mi amigo, presidente de la Sociedad Bolivariana del Norte de Santander, que nos está acompañando, a mi gran amigo, buen amigo, compañero don Amari Ramírez París, exalcalde de la ciudad de Cúcuta, seguramente nosotros sabemos de estos temas, a mi hermano amigo, el doctor Lindóver Sayago Jaimes, que es el presidente de la Gran Alianza Empresarial en la Frontera, el doctor licenciado Hernando Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio, la doctora Beatriz Gutiérrez, directora de la Cámara de Comercio, exalcalde que nos acompaña, dos buenos amigos nuestros, con el exalcalde Ramón Vivas, que trabajó mucho por este tema histórico, al exalcalde también William Gómez, empresarios, cronistas, no sé si llegó el cronista de Villarrosario, no sé si está por ahí para verlo. Bienvenido para verlo. Bienvenido, señor cronista de Villa del Rosario, que nos acompaña. Lo estábamos esperando para tenerlo aquí en el presidio, pero se juntó con Fidencio y se sentaron por allá atrás. Amigos empresarios, compañeros, historiadores, empresarios como el presidente jefe de la farmacia más antigua de San Antonio del Táchira. Está con nosotros el propietario de la farmacia Lourdes, que fue primero farmacia Blanco y Páez, una farmacia de 105 años tiene la farmacia, ¿no? 115 años tiene la farmacia Lourdes, un patrimonio histórico de San Antonio del Táchira y todavía vigente gracias al trabajo que hace David Castellanos, que es propietario hoy día de la farmacia Lourdes. Es un honor imperecedero, es realmente un honor imperecedero para nosotros, los hijos de esta puerta de hierro, recibir al doctor Armando Martínez Garnica en este valle, que no solo une a dos naciones, sino que custodia los secretos más profundos de nuestra génesis común. Usted, don Armando, que ha transitado los laberintos documentales de la Gran Colombia, sabe que las fronteras suelen ser cicatrices recientes sobre cuerpos que siempre fueron uno solo. Para la historiografía tradicional, San Antonio del Táchira es una ciudad que nace en 1724, como respuesta a una voluntad fundacional que enfrentó obstáculos titánicos. Sin embargo, nos convoca hoy una verdad que ha permanecido bajo el velo del tiempo en los archivos de la Nueva Pamplona de Indias, como lo he procurado plasmar en mi investigación sobre el gentilicio primado. Estamos pisando un suelo que ya en 1557, apenas 8 años después de la fundación de Pamplona, vibraba con vida y nombre propio, el de los Legueramari, en nuestro Valle Táchira. Doctor Martínez, hoy no le doy la bienvenida a una ciudad apenas de 3 siglos. Le recibimos con afecto y admiración, porque hemos seguido su trabajo. Lo recibimos en un territorio milenario. Mientras el mundo colonial apenas dibujaba en los mapas, este valle ya era reconocido administrativamente bajo el mando de hombres como Pedro López de Garfias, a
aquí, entre los susurros de los Legaramari y los Cucutari, germinó la tachirensidad, como el primer punto de contacto real, orgánico, entre la cultura andina de Pamplona y la identidad venezolana. Es imperativo comprender que la génesis de esta villa y la del Rosario de Cúcuta conforman un solo cuerpo histórico, social y económico. Esta región nació como una unidad indisoluble mucho antes de que las aduanas y los tratados marcaran separaciones. San Antonio del Táchira no es ni ha sido nunca una simple zona de paso. Es la cuna donde nació el nombre de nuestro estado Táchira y donde se forjó una identidad de resiliencia épica. Nuestra historia es una lucha constante contra la adversidad. Desde el esfuerzo por establecer la parroquia civil en el siglo XVIII hasta la defensa de nuestra soberanía, los sanantonienses hemos demostrado que la frontera no es un límite, sino un punto de encuentro de resistencia. Esa misma resiliencia y resistencia es la que hoy nos impulsa a mirar hacia el obelisco de nuestra Plaza Miranda y hacia las torres de nuestra basílica, no solo como monumentos de piedra, sino como testigos mudos de una fe y un patriotismo que se niega a claudicar. Doctor Martínez Garnica, en este encuentro entre la Academia de Rigor y la Raíz Viva, queremos que sienta que esta frontera vive en la mente y se manifiesta en el trabajo de quienes estamos decididos a rescatar nuestra historia para reconstruir nuestro futuro. Su presencia hoy aquí valida nuestra búsqueda, la de una historia que no se limita a las actas oficiales, sino que respira en los archivos que usted también conoce y en el barro mismo de nuestras riberas. Y con su presencia y la presencia de los miembros de la Academia Tachirense de la Historia, nos motivamos pues a anunciar la creación del Centro de Estudios Históricos Gentilicio Primado. Estoy emocionado de compartir con ustedes esta idea que sé que se va a proyectar y se van a sumar muchas voluntades que pueden venir a aportar a nuestra historia. Bienvenido, doctor Martínez, y amigos que nos acompañan del norte de Santander. Bienvenido a la cuna del gentilicio primado, donde los sanantonienses marcamos con orgullo el inicio de Venezuela. Bienvenidos al hogar de la frontera que en el espíritu y en la historia nunca se cierra. Sea usted bienvenido a San Antonio del Táchira, doctor Armando Martínez García. Vamos a invitar al licenciado Armando Garnica Santos, presidente de la Ateneo de la Frontera, para un resumen histórico de San Antonio del Táchira. Gracias. Bueno, realmente pues hay una coincidencia entre el doctor Armando y mi persona, que yo cada vez que lo veía y lo leía pues me llenaba de mucha curiosidad, ¿no? Ver a una persona que no conozco, pero que no sé en el fondo si hay alguna relación, ¿no? Porque el nombre de él es el nombre mío, Armando. El primer apellido, Martínez, es el primer apellido de mi primo por parte de mi tía. El segundo apellido es Garnica, que es el apellido de mi abuelo, mi papá, mío y de mi familia, ¿no? Y la cuarta cosa, que coincidencialmente se da, es que don Armando está metido en el mundo ese oscuro y maravilloso de la investigación para llegar a la verdad.
yo estoy metido en la parte de la literatura, de la fantasía y la creatividad, como es la leyenda, el cuento y la poesía. Entonces, todas estas coincidencias hacen de que muchas veces uno vea cómo la vida es tan pequeña, ¿no? Cómo la vida es tan pequeña. Las estadísticas nos señalan que el 90% de las personas sienten temor o sienten más temor a hablar en público que a la muerte, ¿no? Y déjame confesarle algo a ustedes, yo tengo más miedo a la muerte que a hablar aquí en público. De tal forma es que en estos actos y en estas reuniones sociales, generalmente uno busca la forma de hacer un discurso y preparamos ese discurso los días anteriores a la fecha del inicio de esa jornada, ¿no? Y comienza uno en la casa a escribir y a borrar más de lo que escribe, porque uno borra más de lo que escribe. Y yo pensando y dije, bueno, pero si en cierta forma tenemos relación con don Armando, si realmente vamos a hablar de la amistad que une a estos dos pueblos durante muchísimos años, ¿verdad? No es necesario ponernos a escribir, sino simplemente manifestar los sentimientos del alma, que no hay necesidad de escribirlos, sino decirlos. Porque hay algunas o algunos que tienen dos visiones de lo que es la frontera. Nosotros, aquí en San Antonio, siempre decimos que San Antonio tiene pasado, pero también tiene historia. Y hay otros que tienen una división diferente a la nuestra. Los centrales, por ejemplo, es decir, los que viven en el centro, piensan de que la frontera es un espacio y San Antonio un pueblo, un solo pueblo que es de paso. Y que la frontera se presta para una serie de situaciones anormales e irregulares, donde se violan derechos humanos y donde se utilizan para otras cosas, es decir, para la corrupción, para la violación de los derechos. Eso lo sostienen los centrales. Nosotros, los fronterizos, o sea, los que vivimos aquí en la frontera, tenemos otra visión de lo que es la frontera y lo que es San Antonio. Y para nosotros, los fronterizos, San Antonio y la frontera es mucho más que eso. Es un mundo de oportunidades y si las sabemos aprovechar entre los hermanos del otro lado y los hermanos de aquí, y podemos utilizar entonces los conocimientos y las capacidades que tengamos y podemos unir esfuerzos, podemos construir un medio que nos permita vivir y desarrollarnos como seres humanos. Muchas veces, y eso lo utilizan algunos gobiernos, ¿no? Cuando tienen incapacidad en la forma de gobernar, utilizan la frontera para, como medio de variar o desviar la atención de ese problema que tienen y comienzan a crearse algunos problemas mentales de ellos, que no es, porque a los que le duelen los pies, ¿verdad?, son los que nos apretan los zapatos. Y los que entendemos la frontera, ¿verdad?, la entendemos como un mundo lleno de pasado, pero de historia. Don Armando, hace rato estuvimos en el Obelisco, en la Plaza Miranda, Plaza Mayor, y las palabras muy claras y muy elocuentes de Fidencio al explicarnos lo que significaba el Obelisco para nosotros. Nos encontrábamos en el centro del hecho histórico de la frontera y de San Antonio, porque de donde estamos parados, a escasos metros, estaba la iglesia y el cementerio. Donde estábamos parados fue el sitio por donde llegó el libertador Simón Bolívar con su ejército, estableció una pequeña guarnición comandado por patriotas sanantonienses para defender el pueblo.
fue en ese sitio donde lanza las dos proclamas. Una para los habitantes venezolanos de la villa y el otro para el ejército de la Unión y de Cartagena. Pero no solamente eso. Si nosotros caminamos un poquito más arriba, y yo para hoy escuchando Fidencio, escuchando a todos los hermanos por sus palabras, me recordaba que a escaso 3 cuadras de donde estábamos parados, en carrera 15, en barrio Miranda, vivía la señora Cecilia Castro Ulloa, que ella tenía, donde estaban todos los santos, en un cuadro de Verada, en un marquito de Verada, tenía la imagen de la Virgen de la Luz, quien fue la que nos hizo el milagro cuando sucedió el terremoto el 18 de mayo de 1875, que se conoce también como el terremoto de Cúcuta. Y recordaba entonces que más arriba, a escasas cuadras de ese sitio, veía yo el cerro del Alto de las Cruces, que está frente a la urbanización Cayetano Redondo, donde se libró la batalla, donde los patriotas de San Antonio, ¿verdad?, dieron sangre y sudor por la independencia, acompañándonos para desalojar y retirar a la fuerza realista que se había hecho presente en ese cerro de la batalla, el Cerro de la Cruz. Si Cúcuta tuvo su batalla, que se llamó la batalla de la Loma de Bolívar, también la llaman la batalla de Cúcuta. Así es, maestro. Nosotros tuvimos también otra batalla aquí. Pero también recordaban, y bajando hacia la catedral, me imaginaba en esos momentos llegando al libertador Simón Bolívar, que entró por más arriba del puente internacional y llegó al sitio donde estamos parados, donde está el obelisco. Y estos recuerdos es historia, por eso yo decía que San Antonio tiene pasado, pero también tiene historia. Pero hay dos cosas que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros muchachos en la escuela, que es de todas esas cosas que sucedieron, de estos hechos épicos. Porque recordemos la vida que dio Cayetano Redondo, patriota, en la lucha contra los realistas, contra los españoles. Y en San Antonio, que fue descuartizado y subiendo colocado en barras a la entrada aquí del pueblo para miedo y escarmiento de los patriotas sanantonienses. Pero también tenemos que recordar entonces a un hombre intelectual que fue el primer maestro de San Antonio, quien hizo el acta de independencia de San Antonio y la firmó. Y también tenemos que recordar entonces las 6 mujeres de la musa de la gesta del Táchira y de San Antonio, sanantoniense. Pero también tenemos que recordar, ¿verdad?, el esfuerzo y el trabajo que se realizaban nuestros ancestros por este pueblo y por esta frontera. Recordar el trabajo que hacían las mujeres y sobre todo una mujer que fue la coronela de San Antonio del Táchira, María Corina Cárdenas. Todos estos hechos, todas esas cosas, muchas veces los centrales no la dicen, porque es más fácil decir que San Antonio es un pueblo solo, de paso, y decir que la frontera se utiliza para hecho, y es muy fácil de decirlo. Pero nosotros los que somos fronterizos vivimos en San Antonio, y que nos duelen los pies, porque nos matan los zapatos, nos apretan los zapatos. Sabemos y entendemos que nuestros próceres, que nuestros patriotas sanantonienses, aparte de todos estos hechos históricos que nos llenan de orgullo y de emoción de ser sanantonienses,
¿verdad? También tenemos esos valores del pasado. Y eso es lo que nos quedó en el corazón. Y eso es lo que hace que nosotros, con los colombianos, no tenemos ninguna diferencia. Nos unen muchas cosas. Y que para nosotros los fronterizos, los que vivimos en San Antonio, esa línea divisoria imaginaria no existe. Porque lo único que existe son los sentimientos profundos y arraigados en el corazón nuestro. Porque ningún venezolano puede hablar mal de un colombiano. Porque alguien que esté por ahí, una señora, una vieja que esté por ahí parada escuchando, puede salirle a decir que es la nona de ellos. Por eso yo decía que ya las palabras de Alexis, de bienvenida a don Armando, pues bienvenidas son. Bienvenidas son. Y esta puerta, y esta casa, don Armando, que es mi casa, que es una casa grande y hospitalaria, de calor, profunda convicción republicana y demócrata. Tenga usted la plena seguridad que aquí a los colombianos los estimamos, creemos que si logramos entender con una visión más profunda de desarrollo del país y del pueblo, podemos hacer muchas cosas. Porque el desarrollo de un pueblo, de un país, no se mide por la cantidad de tarantines, bodegas, almacenes que pueden existir. Se mide por la cantidad de institutos tecnológicos que pueden existir. Se mide por la cantidad de universidades que pueden existir. Se mide el desarrollo de un país, de un pueblo, por la cantidad de liceos que puedan brindarles la educación secundaria a los muchachos, por la cantidad de escuelas primarias. Y no solamente eso, el desarrollo de los pueblos. Estoy convencido de que se mide por el desarrollo educativo, pero al lado de ese desarrollo educativo tiene que ir el desarrollo también, ¿verdad?, el desarrollo cultural. La educación y la cultura es el termómetro de desarrollo de un país. En el pasado nos enseñaron todas estas cosas y supimos asimilarlas. En el presente, muchos hombres y mujeres de San Antonio le dieron brillantez a Venezuela, no solamente al Táchira, sino a Venezuela, en las diferentes áreas que podían desempeñarse: en aviación, en carreteras, en la comunicación, en la cultura, como escritores, como poetas. Y tal es así que en el presente han salido un poco de jóvenes escritores, poetas, cultores de las artes bellas o las bellas artes. Y esto ha hecho que San Antonio sea un caso especial dentro de la geografía del país. Y que muchos, cuando hablan de San Antonio, a lo mejor lo hacen por recelo, por envidia, o porque a lo mejor no tenemos la culpa de tener esos valores tan arraigados de nuestra fe. Y una demostración de eso es que recientemente, hace pocos días, bautizamos un libro que se tituló El gentilicio primado, de mi estimado amigo Alexis Balsa, a quien en reiteradas ocasiones y en forma privada lo he felicitado. Y hoy aprovecho entonces este escenario para felicitarlo, porque me parece que es un libro interesante e importante.
y que nos permite a nosotros tener una ruta segura de camino hacia la prosperidad y hacia la grandeza. Yo quiero terminar en palabras con decirle al señor Armando, él me decía tocar. Yo le digo tocar, yo estoy aprovechando a mi etapa que no pueda dormir. De que las generaciones futuras ven en nosotros que somos la generación de hierro, luchar por un pueblo diferente, por un espacio geográfico donde no haya ni colombianos ni venezolanos, sino seres humanos, que tenemos que buscar el bienestar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Que no haya el recelo, ni tampoco hacer el papel del avestruz que mete la cabeza en un hueco para no mirar para los lados, sino entender que en la medida en que nosotros podamos ayudar a que estos pueblos salgan adelante, tenemos que hacerlo. Porque mientras exista el frío en la neblina del páramo y la mulera, porque mientras exista ese cerro del Alto de las Cruces donde se hizo la batalla, porque mientras exista ese sitio donde se encontró la Virgencita de la Luz que nos hizo el milagro en el terremoto, mientras exista el río Táchira, que cada vez que abunde y suena llevando troncos y piedras, nos imaginamos llegando al Libertador con sus batallones y con sus guerreros por la lucha a la independencia. Mientras exista hombres y mujeres que tengan claro cuál es lo que tenemos que hacer y cuál es el norte que tenemos que seguir, recordando siempre dos hechos fundamentales. El 1 de marzo de 1813, la llegada del Libertador a San Antonio del Táchira. Y la segunda, más importante para nosotros, que es la batalla épica, el hecho histórico, más profundo para nosotros, como fue, y para los venezolanos y la historia de Venezuela, como fue el inicio de la campaña admirable. Siempre nosotros, ahora entonces, ¿verdad?, una visión clara y una fuerza para luchar por el bienestar, el desarrollo y el respeto al pueblo de San Antonio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una entrega de reconocimientos al doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia. El doctor Alexis Balsa le hace entrega de los presentes a la ilustre doctor Martínez. Fíjense, por favor, acompañen y el cronista de Villarrosario, por favor. Nos acompañan por aquí. Armando, queremos hacerle primero entrega a ustedes algunos obsequios. Un primer obsequio que ya usted lo conoció. Fíjense, por favor, y el cronista, por favor, de Villarrosario. El cronista de Villarrosario forma parte de nuestro pueblo también. Ya Fidencio le relató a usted la historia de nuestro obelico primado. Le queremos hacer entrega de este regalo para que se lo lleve a Bucaramanga, a su casa. Y no nos olvide que somos la Puerta de Hierro
la ciudad primada de la libertad, la ciudad donde se comenzó la campaña admirable y es donde comienza y termina la patria, que somos un pueblo unido, el pueblo colombiano. Queremos hacer entrega a usted de parte del gremio empresarial, de Dover, de Beatriz, de todos los empresarios que hacemos vida en la Gran Alianza Empresarial. Queremos hacer entrega del obelisco primado de San Antonio del Táchira. Muchas gracias. También quiero hacer entrega de algo que mencionó Armando. No se puede ir usted sin llevarse el edificio primado. No se puede ir usted sin llevarse esta breve reseña histórica de nuestro pueblo, que es una investigación que me ocupó cerca de 20 años. Cerca de 20 años vaciando archivos históricos de muchos lugares de Bogotá. Ya estuve en Bucaramanga, en la Asamblea Legislativa de Bucaramanga, buscando información del terremoto de esta zona también, del archivo histórico de Colonia en Bogotá, del archivo histórico de la Nación de Caracas, del archivo de Pamplona. Aprovecho porque mi hija pues estudia en la Universidad de Pamplona y aproveché ese tiempo para dedicarle a buscar documentos inéditos de nuestra época y de hecho también ha logrado construir otros, donde esta tierra no es una tierra de 300 años, como nos dijeron por ahí, de 1724. Esta es una tierra milenaria de más de 500 años, no ensayar. En 1557 ya hablaban de nosotros. Legueremari, nos llamaban. Así nos llamaban, Legueremari. Y aquí está, no Don Amaris. La familia de Don Amaris. Así que le entrega, y aquí hay una reseña, don Armando, de lo que hablábamos cuando usted venía. Don Armando nos decía que cuando niño, su papá lo traía a San Antonio a comprar los juguetes japoneses y a comprar las cosas de San Antonio, a comprar la cena navideña también. Y cocosetes. Aquí está relatado, en el edificio primado están relatados todos esos nombres, todos esos comercios y la época dorada de San Antonio. Así que damos entrega, don Armando, con una breve dedicatoria de nuestro libro, el libro de los sanantonienses. Este libro no es mío, este libro es de los sanantonienses, la historia, la verdadera historia de San Antonio del Táchira hasta aquí. Don Armando, para que se lleve ahora, que vaya en el avión, lo puede leer. Ya hago entrega de mis últimos artículos que se reseñan 2 veces por semana en el Diario de la Nación, el diario rotativo impreso del Táchira. Ahí están mis últimos artículos referidos a esa época primada milenaria de San Antonio del Táchira, para que tenga la oportunidad. Gracias. De hecho, una medida. Y le vamos a hacer entrega a los empresarios y el Centro de Estudios Históricos le va a hacer entrega de este acuerdo, que no sé si don Armando nos lo lea rapidito ahí, la primera parte nos lo lea ahí don Armando, rapidito, un acuerdo que quiere hacer entrega los empresarios y señores. Reconocimiento al mérito histórico y académico. El Centro de Estudios Históricos del Edificio Primado y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Antonio del Táchira, en uso de sus atribuciones institucionales y con el firme propósito de exaltar los valores que integran la identidad de nuestra frontera, considerando que el doctor Armando Martínez Garnique, distinguido presidente de la Academia Colombiana de la Historia, ha dedicado su vida a la investigación, preservación y difusión del pasado común que una a nuestras naciones, que su invaluable labor intelectual ha sido fundamental para comprender las génesis republicanas y los lazos indisolubles que hermanan a los pueblos de la cuenca del Táchira y el departamento de Santander. Que su presencia en San Antonio del Táchira, territorio del edificio primado, enaltece nuestra historia local y fortalece el diálogo académico y nacional en un momento de trascendencia para nuestra región. Que es deber de estas instituciones reconocer a quienes a través del rigor científico y la narrativa histórica custodian la memoria colectiva de la frontera. Acuerda, primero, conferir el presente reconocimiento especial al doctor Armando Martínez Garnica como testimonio de admiración y gratitud por su extraordinaria trayectoria y su invaluable aporte a la historiografía hispanoamericana.
Segundo, declarar al ilustre visitante como huésped de honor de la memoria histórica de San Antonio del Táchira, reconociendo su persona un puente de reconocimiento entre Colombia y Venezuela. Tercero, hacer entrega del presente documento en acto solemne en la ciudad de San Antonio del Táchira a los 12 días del mes de mayo de 2026 por el Centro de Estudio Histórico e Justicia firmado Alexis Balsamora, presidente de la Junta Directiva Cámara de Comercio de San Antonio, doctor Nicolás Sayago, doctor Alexis Balsamora, doctora Beatriz Gutiérrez, licenciado Giovanni Fernández, licenciado David Castellano, licenciado Jesús Rojas, licenciado Ciro Amaya, licenciado Medardo Torres, licenciado John Pérez, licenciada Angie Nieto, licenciado Gonzalo Jaime y licenciado David Lacruz. Nada, doctor. Muchas gracias por la primera y la última. Muchas gracias. Al doctor Felipe Abadía, vicecónsul de Colombia y San Antonio, entrega el reconocimiento la doctora Beatriz Gutiérrez, directora de la Cámara de Comercio. Oficial de Villarrosario, profesor Gerardo García Contreras, entrega el reconocimiento el doctor Ignacio Rosales Serrano. Y un reconocimiento de los empresarios de aquí de San Antonio del Táchira de parte de Licorería Casatoro. Entrega la doctora Beatriz Gutiérrez. Palabras del licenciado Walter Márquez, coordinador de la Asociación de Economistas del Táchira, para la presentación del ilustre doctor Armando Martínez. Yo creo que tiene que arrimarse para acá. Por eso yo tengo que quitar la cuarta, porque no tengo que llevar de silla para que Bueno, saludamos a todos los científicos. Ahora, simplemente queremos señalar de que por primera vez aparece la palabra Táchira en 1550 en los libros de actas y patrones de esos actas Armando Martínez de Yo. Ahí pareciera que aparece el nombre de una médica, pero que no entienda que se parece a su nombre. Y luego ese nombre que aparece vinculado a la historia del Táchira va a dar origen a la creación de la parroquia, que es San Antonio del Táchira, en 1724. Y después se sigue corriendo el lindero. En 1856 aparece la provincia de Táchira. Un debate que podría colocar el nombre del río Torres o Torres, pero ganó geopolíticamente el nombre del Táchira porque era un río fronterizo. Si recordamos, el Estado Zulia ya el nombre de un río indígena, Zulia. Luego viene el río Táchira, otro nombre de origen. Después viene el río Apure, compuesto por el Salare y el Uribante, que conforma el Apure. Y luego comienza como la Nauta, lleva el nombre de topónimos aborígenes. Pero en el norte de Santander y Santander sí le ganó Santander por la fuerza política que fue libertador y presidente vicepresidente de Colombia. Por aquí pasó la rebelión de los comuneros en 1791. Por aquí entró el libertador Simón Bolívar
por primera vez el 1 de marzo de 1813 y después se construyó y volvió a abrir. Y en 1820 pasó 7 veces entre San Antonio, Gabriel Rosario, Cúcuta y San Cristóbal. Y tenemos también en la zona de frontera donde pasó la invasión de los escénicos del ciudadano clásico en 1829. Y por aquí entraron los asilados. Ahora que tratan de moda el tema de los presos políticos asilados, Juan Vicente Gómez decretó una amnistía general. Entraron 20.000 familias nacionales el 24 de julio de 1945. Y tenemos dos fechas emblemáticas. Una, el 20 de agosto del 2015, cuando se cerró la frontera. Y otra, el 1 de enero del 2023, cuando se reabrió totalmente la frontera. Por eso aquí está nuestro cónsul, vicecónsul de la Organización de la República de Colombia, porque estos pueblos nunca se pueden separar y cerrar. Geográfica, política y humanamente es imposible cerrarlo. Lo mismo, pasé por Trocha, pasé por el puente, pasé por mucho más largo, pasé por Trocha en carro, porque mi silla no encuentro por puente. Entonces, pero usted sí es una. Es la habilidad de tomar la memoria histórica que uno hemos concluido que la observación de Nunca el Táchira que preside es la historia del Táchira en la que está presente Carlos García en persona y que preside el profesor José Antonio Julio Zambrano, le integra él, esta escritora, profesor y después de contrario. Nosotros tomamos la iniciativa usando la excelente amistad de Fernando Martínez, pero primero fui muy amigo, soy siempre un amigo, de Armando Carneca y de su hermano, que fue un extraordinario juez y administrativista, compadre, que fue el padrino de su hijo. Con ese. Y me acordé de Armando de San Antonio cuando conocí a Armando Martínez. Él aceptó venir y habló de dos temas importantes. Un tema fue el de la fundación de San Cristóbal y el conflicto de abolición territorial que terminó definiendo la frontera entre Venezuela y Colombia, la frontera entre Nueva Reina de Granada y la gobernación del Táchira, la gobernación de Venezuela. Que por cierto, hay una anécdota política. El fundador de Mérida, Juan Rodríguez Suárez, violó el derecho indiano. Ahí lo mandaron a explorar y terminó fundando una ciudad. Lo mandan a Juan Maldonado, lo hace preso y se lo lleva a Bogotá y él se logra escapar. Y la carrera la para en Trujillo. La Real Audiencia de Santa Fe manda una comisión a hacerlo preso. Y cuando llega a Trujillo, le pide al alcalde que lo entregue como a Rodrigo Suárez. Y él dice: Conectado. Usted está fuera de la abolición territorial de la Nueva América Granada. Usted está en territorio de la gobernación de Venezuela. Y yo le doy asilo a él, le doy refugio. Se considera el primer asilado político de la historia latinoamericana para Rodríguez Suárez. Un asilo territorial. Porque cuando uno se mete en una embajada, es un asilo diplomático, pero es un territorio nacional.
Así que todo este pleito entre Mérida, San Cristóbal y Pamplona, yo oriento también a primera Silápolis. Y pues yo me inspiré en todos ellos para asilar mucha gente. Lo primero que asilé fue el otro sobreviviente de la masacre de Amparo, que lo dio la embajada de México y lo asilé. Y luego he asilado mucho. Y muchos de los que están aquí presentes fueron compañeros míos de sacar gente perseguida. Y la frontera se convirtió en el gran testimonio de ese éxodo, que esperamos que con la gracia divina pronto el éxodo sea de retorno hacia Venezuela. Pero aquí vinimos a hablar de la frontera de integración, de la cual Armando Martínez Carnica es un experto, porque él no solamente es un académico de la integración, sino que de niño se integró a esta sociedad, como él mismo lo dijo, que venía a comprar aquí su juguete, venía a comprar su comida con sus padres. Así que, más que oírme a mí, esperamos oír a Armando Martínez Carnica, presidente de la Academia de Historia de Colombia, presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, licenciado en Historia, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander, doctor en Historia, postdoctoral en Historia del Colegio de México. Por eso yo he dicho que Armando Martínez tiene más puestos que nosotros. Gracias, doctor Armando Martínez. De visita en San Antonio del Táchira para el encuentro con el juicio primado. Doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia, vamos a hacer una breve historia de su trayectoria académica. Formación académica. Es experto electricista por el Instituto Técnico Industrial Ramos de Zapata de Bucaramanga, 1966. Bachiller en Filosofía y Letras por el Colegio de Santander de Bucaramanga, 1967. Licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Tolima, Ibagué, 1981. Doctor en Historia por el Colegio de México, generación 1983-1986. Postdoctor en Historia por la Universidad Andina Sinopolita, primera generación 2013-2014. Ha publicado 34 libros y más de un centenar de artículos en revistas y obras colectivas, todos sobre diversos aspectos de la historia de la nación colombiana y de la sociedad regional santanderiana. Dirige desde hace 18 años la revista de Santander. Desde julio de 2016 y marzo de 2019 fue director del Archivo General de la Nación. Reside en Florida Blanca, dedicado a la investigación histórica y a proyectos culturales. Su último libro se titula Historia de la Primera República de Colombia. Decir Colombia y Colombia será, 2019. Historia básica de Bucaramanga, 2022-2021, e Introducción a la Historia de Barrancabermeja, 2022. Es presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Santander. Demos la bienvenida a las palabras del doctor Armando Martínez. Don Armando nos va a dar una disertación sobre la creación de la República de Colombia, la cual fuimos parte de nosotros los venezolanos. Adelante, don Armando. Pues, muy buenas tardes a todos y para empezar, muchas gracias por su generosidad, por tantos regalos y por tantas condiciones de la Táchira. Mi llegada a las 7 de la mañana del pasado sábado. Dado que estamos en San Antonio, toca hablar de la constitución de la villa de Nuestra Señora de Rosario. Cuando se conmemoró el bicentenario, yo no paraba de pelear todos los días en Bogotá, incluso con la vicepresidenta del momento, defendiendo que no es la constitución de Cúcuta, como dicen todos los abogados, e incluso todos los tratadistas que enseñan
historia constitucional en las universidades colombianas. Y les explicaba permanentemente que había que diferenciar la villa de Nuestra Señora de los Guasimales de San José, en los valles de Cúcuta, respecto de la villa de Nuestra Señora del Rosario, que eran cosas muy diferentes. Finalmente me hicieron caso y hoy en día dicen que es la constitución de la villa del Rosario y no la de Cúcuta. Pero hoy quiero ser más preciso, realmente la constitución de la villa del Rosario y de San Antonio. Les voy a explicar por qué. Vamos a hacer algunas precisiones respecto a esa constitución de 1821, que es válida tanto para la actual Venezuela como para la actual. Seamos claros. La idea de que exista la República de Colombia no es de los neogranativos, es de los venezolanos. La República de Colombia nace en un congreso de Venezuela, reunido en Santo Tomás de Angostura, en el año de 1819. La ley fundamental de la República de Colombia, aprobada el 17 de diciembre de 1819 en Santo Tomás de Angostura, fue aprobada por un congreso de Venezuela. Por lo tanto, la idea no es de los neogranadinos, es de los diputados venezolanos reunidos en Santo Tomás de Angostura. Allá se aprobó la ley. Y eso fue posible por varias razones. Primero, porque la idea de que exista en el continente americano una República de Colombia siempre fue de venezolanos. Para empezar, de Francisco de Miranda, que difundió la idea en Estados Unidos, Inglaterra y en Francia. En segundo lugar, de Simón Bolívar, que redujo la ambición de Miranda a sus justas proporciones en la Carta de Jamaica, en la cual él dijo: no seamos tan locos, o sea, no es posible crear una nación de tamaño continental, porque obviamente no va a entrar México, no va a entrar el Perú, no va a entrar Argentina ni va a entrar Chile, no seamos locos. Las justas proporciones es simplemente unir el virreinato de Santa Fe con la capitanía general de Venezuela. De modo que quedó el proyecto en sus justas proporciones, desde la Carta de Jamaica. Pero eso es un sueño político, hasta que no haya condiciones reales. Y las condiciones reales las encontró Bolívar después del 7 de agosto de 1819, donde sus tropas ganaron la batalla del campo de Boyacá, actuando él como presidente provisional de la República de Venezuela. El 10 de agosto de 1819 entra al Palacio Luz Bebetti de Santa Fe el general del ejército venezolano, es presidente provisional de la República de Venezuela, y decide, en conversaciones con Santander y sus amigos, que llegó el momento político perfecto para poner a andar el proyecto de la República de Colombia. Él vuelve corriendo al Congreso de Venezuela, reunido en Santo Tomás, y convence a los constituyentes venezolanos de algo que era muy difícil de convencer: que se olviden de la segunda constitución de Venezuela y hagan otra para la República de Colombia. Y entonces, a partir de la ley fundamental del 17 de diciembre del 19, Santander y sus amigos en Santa Fe tramitaron la aprobación de la ley fundamental para que las provincias del virreinato envíen sus diputados
diputados a aprobar otra constitución diferente a la de Venezuela, que será la constitución de la República de Venezuela. Y se dice que tiene que empezar el 2 de enero de 1821 en la villa de Nuestra Señora de la Rosario. De modo que ¿quién es el responsable de que esa constituyente exista? Los venezolanos. Y mandan a presidirla al vicepresidente de Venezuela, un amigo de Walter Márquez que se llama Juan Rosa. O sea, este es un paquete de venezolanos y los granadinos le jugaron el juego. Muy bien. Se hizo el reglamento electoral para que todas las provincias, tanto del virreinato como de la capitanía, envíen sus diputados. Pero solamente podían mandar diputados a aquellas provincias que ya habían sido liberadas por los ejércitos que ahora se llaman colombianos, o ejércitos libertadores. Provincia que se va liberando, provincia que va haciendo elecciones para enviar los diputados. La convocatoria era el 2 de enero de 1821, pero la convención constituyente arrancó en mayo. ¿Por qué razón? Porque era muy difícil llegar desde cualquier provincia de Venezuela o del Nuevo Reino o del Virreinato de Santa Fe a Villa Rosario. Era muy difícil llegar. Entonces realmente el quórum no se iba a alcanzar sino hasta mayo. Resulta que la Villa del Rosario no estaba preparada para albergar a los diputados, sus mujeres y su séquito. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues fueron a dormir a San Antonio. El párroco José Lorenzo Santander le dijo al diputado de Mérida de Maracaibo, Monseñor Rafael Lazo de la Vega, que no se meta allá en ese moridero. Véngase conmigo a mi casa a cuidar de San Antonio. De modo que todos los días en mulas cruzan el río de San Antonio a Villa del Rosario la mitad de los diputados para ir a la convención constituyente que se realizó en la sacristía de la iglesia parroquial de la Villa del Rosario. Y estos fueron los afortunados, los que vivieron en San Antonio, porque las aguas de Villa del Rosario eran aguas poco potables, que mataron 5 diputados, empezando por Rocio, que murió el día anterior a que naciera su hija. Mató al otro vicepresidente y se llevó 3 diputados más. O sea, el que unió en la Villa del Rosario está expuesto a morir. Murieron 5. Los que están cómodamente instalados están en San Antonio. Entonces, esta es una constitución que se hizo entre San Antonio y Villa del Rosario, porque la mitad de los diputados van y vienen todos los días en sus mulas. Duermen aquí, trabajan allá. Es la constitución de la Villa del Rosario de San Antonio. No es la de San José de Cúcuta, como dicen los abogados colombianos. Pero no diferencia las boquillas. No es San José de Cúcuta, la convención. Muy bien. Ustedes lo pasan. Muy bien. Juan Germán Rocio llegó como vicepresidente a presidirla. Y su hijita nació en Villa del Rosario. Ella algún día le van a dar Bueno, y entonces empiezan a debatir la Constitución. Pero aquí vamos a precisar algunas cosas más. Primero, esta es una nación que nace en una sacristía de una iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Es un único sitio decente para sesionar. No tiene nada de malo, la iglesia siempre ha sido amigo de los constituyentes. Segundo,
Muertos los dos vicepresidentes, entonces Bolívar decide que lo reemplace un santafereño que es de muy malas pulgas y se pelea con todo el mundo. Y es el más viejo de toda la generación de la independencia, que se llama Antonio Nariño, que había sido liberado de la cárcel en Cádiz gracias a la Revolución de Riego de 1820. Y Antonio Nariño, que está enseñado a mandar y a joder, porque se enfrentó con los Luis Porrazo de la Vega en Bogotá y lo desterró. Llegó y dijo lo siguiente: aquí estoy yo, soy el vicepresidente de Colombia, y traigo el proyecto de constitución para que ustedes lo debatan. Los constituyentes, en su sabiduría, dijeron: ¿y a usted quién le dijo que el poder ejecutivo es el que redacta las constituciones? ¿Está loco? Es una atribución única de los diputados de una convención constituyente. Yo digo, bueno, aunque sea léanla. Les digo, ni siquiera la leemos. ¿Usted quién le dijo que el Poder Ejecutivo puede elaborarle el borrador de una constitución? Eso le corresponde exactamente a los constituyentes. Y el presidente de la Convención Constituyente dijo: mire lo que voy a hacer con ella, a la basura. Así actúa una convención constituyente seria y responsable. Y entonces se creó una comisión de la redacción de la Constitución que va a elaborar el proyecto y se va a empezar a discutir punto por punto. Y hay un punto que es muy interesante. Un diputado se levanta y dice: señores, la ley fundamental de Colombia explica que nosotros estemos aquí. Es chimba. ¿Cómo así? Es que se aprobó en un congreso de Venezuela y no estaban sino diputados venezolanos. Resulta que aquí estamos los neogranadinos y faltan los quiteños. Sí, señor, usted tiene razón. La ley fundamental de Angostura fue aprobada por un congreso de venezolanos, sin presencia de quiteños ni de granadinos. Es ilegal. Entonces, hacen un debate que duró casi un mes y vuelven a aprobar otra ley fundamental de los pueblos de Colombia, ahora sí firmada por granadinos y venezolanos. Y ahora sí estamos en firme. Estamos partiendo de una ley fundamental en firme, absolutamente legítima. Y los habladores secos se levantan y dicen: ¿y los de la audiencia de Quito? Son 3 provincias: Quito, Guayaquil. ¿Por qué no están aquí? ¿Quién va a firmar por ellos? Y le responden: es que no los hemos conquistado. ¿Cómo van a estar aquí? Entonces, los constituyentes, en su prudencia y sabiduría, acordaron algo terrible. Como no están los quiteños, ni guayaquileños, ni cuencanos, que son parte de la audiencia de Quito, que deben estar aquí porque son audiencia subordinada al virrey. Entonces, esta constitución que vamos a aprobar solamente tendrá una vigencia de 10 años. Es una responsabilidad política, pero es un cuchillo en la garganta. La Constitución de Colombia se aprobó solo para 10 años. Comparen con la de Estados Unidos. Es la misma, siglo XVIII, excepto por enmiendas. O sea, desde el comienzo, nosotros somos cambiadores de constituciones, porque se decidió eso,
por culpa de los iraníes. Y eso es un mal que nos persigue. Cualquier presidente como el que yo tengo ahora se levanta y dice, cámbiame la Constitución. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿No ve que eso, no ve que desde Villa Rosario se aprobó que pues desde 10 en 10 años? Hermanos, esa es la historia que nos tocó. Bueno, ese karma de una constitución que no está en firme por las circunstancias políticas del momento no impide que siga debatiendo la constitución. Aquí hay una cosa muy interesante que ocurrió. El obispo de Mérida de Maracaibo, que realmente nació en Panamá, Rafael Nazo de la Vega, reúne a toda la diputación de los eclesiásticos, es bastante grande, y les dice, miren muchachos, no vamos a poner en la Constitución un artículo que diga que la religión católica es la religión de la nación colombiana. Ellos son seguros. Lo vamos a poner en el preámbulo, pero no en un artículo constitucional, para que la gente crea porque le da la gana, no por un precepto constitucional. Y es la única constitución nuestra del siglo XIX que no dijo que era la religión de la nación, por lo cual abre la posibilidad a San Miguel. Eso lo debemos hablar sobre la guerra y a la bancada de los eclesiásticos. El debate sigue hasta que finalmente fue aprobada la Constitución. Y los diputados siguen todos los días desayunándose y viajando de San Antonio a Jerusalén. Y en la noche vuelven. Ahora viene algo muy importante. Hay que elegir al primer presidente y al primer vicepresidente. Se abre la elección de presidente. ¿Quién ganó? ¿Para qué? Por 4 años, con posibilidad de reelección. Y el primer presidente de la República de Colombia es venezolano. Y se abre la elección para el primer vicepresidente, y hay 2 candidatos. Uno nacido en Villa Rosario y otro nacido en Santa Fe. Y no se ponen de acuerdo, y se necesitaron 7 votaciones para poderlo elegir, gracias a que 2 se fingieron enfermos del estómago. No pudieron vivir la votación. ¿Quiénes son elegidos? Francisco de Paula Santander como primer vicepresidente. Y ellos van a gobernar 4 años. Ustedes saben, estamos celebrando el bicentenario de la Cociata. ¿Quién hizo la Cociata? Los de Valencia y los de Caracas. Y en la negociación que hizo Bolívar con Páez, para que él volviera al redil constitucional, se acordó que cambiara la Constitución antes de los 10 años. Y citaron la Convención Aucana, 1818. El proyecto de ley que convocaba Convención Constituyente fue objetado por Santander, con justa razón. Dice, miren, lean la Constitución que dice ahí. Dicen, antes de 10 años no se puede cambiar la Constitución. Lean el artículo. No puede cambiar, hay que esperar hasta 1831. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que la Venezuela se quede con nosotros? Ellos no van a aguantar hasta el año 31. Entonces Santander, que es un gran jurista, que vamos a hablar por lo menos, le dice, miren, yo esa ley como usted plantea, yo no se la apruebo, no la voy a sancionar. Pero les propongo una redacción que diga, dados los acontecimientos que han ocurrido en el país, esa experiencia ha sido tan rica que suple el tiempo que ya llevamos. La prueba, y lo fuimos tocando.
de Ocaña fue un desastre. Porque de Ocaña salimos sin nueva constitución y ya subvertía la vida de y ahí empieza el desbarrancamiento de Colombia, que se va a terminar en el año 29 cuando se va a Venezuela, el 13 de mayo del año 30 cuando se va a Ecuador, y lo que quedó fueron los restos de Colombia, que se va a organizar en el 32 el Estado de la Granada. Todos los que estamos aquí tenemos una historia común, la que va de 1819 a 1820. Cuando todos fuimos partes de la República de Colombia, que se dividió en departamentos con intendentes y en provincias con gobernadores, y tuvimos la misma constitución, el mismo ejército, el mismo presidente, el mismo vicepresidente. Y luego tuvimos un segundo presidente que fue Joaquín Mosquera Figueroa y Mosquera de Almodena, y lo único que era vicepresidente, pues eso ya fue hace el año 30. En conclusión, para no aburrirlos más, la Constitución de la República de Colombia, que existió entre 1821 y 1830, se hizo entre San Antonio y Villa Rosario. No me meten a San José de Cuba. Segundo, tuvimos el mismo presidente y el mismo vicepresidente, y tuvimos las mismas instituciones de justicia legislativa. Tuvimos 5 diputaciones legislativas maravillosas que trabajaron muy bien. Tuvimos un servicio diplomático de calidad. Tuvimos colegios provinciales, tuvimos universidades, tuvimos todo. Todas las instituciones se hicieron en esa década y todas las generamos. O sea, todos venimos de ahí, de la experiencia, de la primera experiencia coloquial. Pero hay que reconocer que ese proyecto es de venezolanos. No se haga. Eso no es un proyecto de granadinos, es un proyecto de venezolanos. Y los granadinos se subieron a ese bus y lo disfrutaron. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.